Buen día para todos. A través de este video continuamos con nuestro aprendizaje acerca del verbo ser o estar. Vamos a trabajar con la conjugación del verbo ser o estar en conjunto con los diferentes pronombres personales. A continuación se puede observar una tabla que contiene en la primera columna los pronombres personales y en las siguientes columnas se puede observar los diferentes tiempos verbales para los pronombres personales ser o estar. Iniciemos entonces con nuestro primer pronombre personal, yo. Repitan después de mí. Yo soy. Yo soy. Tiempo presente para el verbo ser. Yo fui. Yo fui. Tiempo pasado para el verbo ser. Yo estaba. Yo estaba. Pretérito imperfecto para el verbo estar. Yo estuve. Yo estuve. Pretérito indefinido para el verbo estar. Yo seré. Yo seré. Yo estaré. Yo estaré. Un ejemplo para trabajar con el pronombre personal yo y los verbos ser o estar es: yo soy ingeniero en informática. Yo soy ingeniero en informática. Continuamos con el siguiente pronombre personal, tú. Tú eres. Tú eres. Tiempo presente para el verbo ser. Tú fuiste. Tú fuiste. Tiempo pasado para el verbo ser. Tú estabas. Tú estabas. Pretérito imperfecto para el verbo estar. Tú estuviste. Tú estuviste. Pretérito indefinido para el verbo estar. Tú serás. Tú serás. Tiempo futuro para el verbo
ser. Tú estarás. Tú estarás. Tiempo futuro para el verbo estar. Un ejemplo para trabajar con el pronombre personal tú y el verbo ser o estar es: tú fuiste un gran carpintero. Tú fuiste un gran carpintero. Continuamos con el siguiente pronombre personal: él. Él es. Él es. Tiempo presente para el verbo ser. Él fue. Él fue. Tiempo pasado para el verbo ser. Él estaba. Él estaba. Pretérito imperfecto para el verbo estar. Él estuvo. Él estuvo. Pretérito indefinido para el verbo estar. Él será. Él será. Tiempo futuro para el verbo ser. Él estará. Él estará. Tiempo futuro para el verbo estar. Un ejemplo para trabajar con el pronombre personal él y el verbo ser o estar es: él estaba jugando fútbol esta mañana. Él estaba jugando fútbol esta mañana. Continuamos con el siguiente pronombre personal: ella. Ella es. Ella es. Tiempo presente para el verbo ser. Ella fue. Ella fue. Tiempo pasado para el verbo ser. Ella estaba. Ella estaba. Pretérito imperfecto para el verbo estar. Ella estuvo. Ella estuvo. Pretérito indefinido para el verbo estar. Ella será. Ella será. Tiempo futuro para el verbo ser. Ella estará. Ella estará. Tiempo futuro para el verbo estar. Un ejemplo para trabajar con el pronombre personal ella y el verbo ser o estar es: ella estuvo en Miami el año pasado. Ella estuvo en Miami el año pasado.
Continuamos con el siguiente pronombre personal. Ello. Ello es. Ello es. Tiempo presente para el verbo ser. Ello fue. Ello fue. Tiempo pasado para el verbo ser. Ello estaba. Ello estaba. Pretérito imperfecto para el verbo estar. Ello estuvo. Ello estuvo. Pretérito indefinido para el verbo estar. Ello será. Ello será. Tiempo futuro para el verbo ser. Ello estará. Ello estará. Tiempo futuro para el verbo estar. Un ejemplo para trabajar con el pronombre personal ello en conjunto con los tiempos verbales y el verbo ser o estar es: ello estuvo, ello será un presente para nuestros hijos. Ello será un presente para nuestros hijos. Continuamos con el siguiente pronombre personal. Nosotros. Nosotros somos. Nosotros somos. Tiempo presente para el verbo ser. Nosotros fuimos. Nosotros fuimos. Tiempo pasado para el verbo ser. Nosotros estábamos. Nosotros estábamos. Pretérito imperfecto para el verbo estar. Nosotros estuvimos. Nosotros estuvimos. Pretérito indefinido para el verbo estar. Nosotros seremos. Nosotros seremos. Tiempo futuro para el verbo ser. Nosotros estaremos. Nosotros estaremos. Tiempo futuro para el verbo estar. Un ejemplo para trabajar con el pronombre personal nosotros y el verbo ser o estar es: nosotros somos grandes amigos. Nosotros somos grandes amigos. Continuamos con el siguiente pronombre personal. Vosotros o ustedes. En Venezuela se usa frecuentemente el pronombre personal ustedes.
Vosotros o ustedes son. Vosotros o ustedes son. Tiempo presente para el verbo ser. Vosotros o ustedes fueron. Vosotros o ustedes fueron. Tiempo pasado para el verbo ser. Vosotros o ustedes estaban. Vosotros o ustedes estaban. Pretérito imperfecto para el verbo estar. Vosotros o ustedes estuvieron. Vosotros o ustedes estuvieron. Pretérito indefinido para el verbo estar. Vosotros o ustedes serán. Vosotros o ustedes serán. Tiempo futuro para el verbo ser. Vosotros o ustedes estarán. Vosotros o ustedes estarán. Tiempo futuro para el verbo estar. Un ejemplo para trabajar con el pronombre personal ustedes en conjunto con el verbo ser o estar es: ustedes fueron mis compañeros de clase. Ustedes fueron mis compañeros de clase. El último pronombre personal, ellos. Ellos son. Ellos son. Tiempo presente para el verbo ser. Ellos fueron. Ellos fueron. Tiempo pasado para el verbo ser. Ellos estaban. Ellos estaban. Pretérito imperfecto para el verbo estar. Ellos estuvieron. Ellos estuvieron. Pretérito indefinido para el verbo estar. Ellos serán. Ellos serán. Tiempo futuro para el verbo ser. Ellos estarán. Ellos estarán. Tiempo futuro para el verbo estar. Un ejemplo para trabajar con el pronombre personal ellos y el verbo ser o estar es: ellos estaban en el cine esta tarde. Ellos estaban en el cine esta tarde. Esta es la forma de trabajar la conjugación del verbo ser o estar en los diferentes tiempos verbales en conjunto con los pronombres personales. Muchas gracias por su atención.